Hola gente linda, bienvenidos a este su podcast Amplitud. El día de hoy tenemos un gran invitado, él es medallista olímpico de Ecuador y también el único hombre en la historia en ganar el título mundial de 20 kilómetros de marcha 3 años seguidos. Hola Jefferson, bienvenido. Muchísimas gracias, contento y feliz. Un abrazo a toda la ciudadanía, a todos los que nos pueden ver. Ahora con la tecnología nos permite estar más cerca. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Corriendo por las calles, jugando, habían juegos tradicionales. Yo creo que una de las cosas importantes que pasó en mi vida es que tuve mucha actividad física, no necesariamente entrenamientos, no necesariamente bajo instancias de un entrenador, pero sí mucha preparación física, los desplazamientos entre casa y, y la escuela, los desplazamientos entre la escuela y los lugares de trabajo de mi madre. Entonces siempre tuve como mucha movilidad, mucho movimiento físico natural. Es decir, no es que tenía vehículos que me transportaban, sino normalmente utilizábamos mucho el desplazamiento como individual. Desde el lugar de trabajo de mi madre hasta la escuela y de ahí a casa normalmente era caminando. Entonces empecé a 2.500 metros de altura, caminar varias horas en niños es como un esfuerzo bastante fuerte, ¿no? Hoy a veces cuando yo tengo que viajar entre las diferentes ciudades y salgo 6 7 de la mañana y paso por lugares de 4.000 metros de altura, 3.500 metros de altura y hay niños que van caminando a la escuela, hay niños que van en la bicicleta. Es decir, hay una serie de características de nuestro país que vuelven esta cotidianidad como algo normal en los niños a esas alturas, ¿no? Caminar, desplazarse individualmente. ¿Cómo te inicias en la marcha y qué es lo que te atrae a este deporte? Yo desde niño empecé a hacer actividad física trabajando en las calles. En alguna oportunidad en la secundaria me dijeron que el examen final iba a ser una carrera. Entonces, y yo necesitaba aprobar esa materia de educación física. Entonces, fue cuando se presentó una necesidad, la necesidad de que alguien me guiara para preparar el examen. Entonces, así como existen maestros académicos, existen maestros de vida, existieron en este caso entrenadores, que cuando me acerqué donde ellos me dijeron, listo, te vamos a entrenar. Y ellos me empezaron a entrenar al final del año, que era un par de meses, el año lectivo, terminé, gané la competencia del colegio, era solo en el colegio, solo del curso. Paralelamente a eso, había ganado un campeonato nacional. O sea, mientras terminé y di mi examen, también gané un campeonato nacional. Entonces ahí es cuando los entrenadores encontraron, yo era un iletrado en el tema de fisiología del ejercicio, no tenía ni idea. O sea, ¿no? Yo solo podía ver quién iba adelante, corría más rápido, más lento. Pero los que tenían mejor conocimiento eran los entrenadores que se habían preparado para ellos. Entonces ellos consideraban que yo tenía cierto talento y ciertas cualidades que podía ser un buen corredor. Y ahí es cuando empecé a correr y empecé a ganar eventos nacionales, clasifiqué a algunos eventos internacionales, y tenía unas muy buenas, muy buen prospecto. Sin embargo, en alguna ocasión vi a los marchistas y unas cosas que me llamó la atención de los marchistas era que entrenaban mucho, mucho, mucho. Entrenaban muchísimo. Eran los primeros en llegar a la pista y eran los últimos en irse. Y eso me llamó la curiosidad, ¿por qué entrenan tanto? ¿Qué es lo que hacen tanto? Y ahí es cuando Luis Chocho me invitó para que conociera lo que es la marcha. Y lo primero que él me dijo, no me dijo, anda a correr de aquí hasta el otro punto, sino me dijo, verás, el movimiento de biomecánica de la marcha es muy importante, por eso tienes que considerar los mecanismos como acción, reacción, desplazamiento de la masa, velocidad, biomecánica. Entonces fueron términos para un niño de 14 años como fueron, como, wow, ¿qué es esto? Entonces de ahí tomé la decisión de empezar a hacer marcha y al año hubo una diferencia entre los entrenadores, entre el entrenador de fondo y el entrenador de marcha, porque mi talento se había adaptado a ambas especialidades. Entonces, al final ellos tomaron la decisión, me dijeron, tienes un mes libre, no queremos que vengas a entrenar, necesito que hables con tu familia y determines si quieres ser o corredor o quieres ser marchista, pero no puedes hacer ya las dos cosas, tienes que determinarte por una sola actividad, porque ya llegaba los 15 años, que es ya el periodo en los cuales uno empieza la especialización.
¿Cuáles consideras que son las habilidades para poder destacar en la marcha atlética ya a nivel competitivo? Hay niños que los padres empiezan a entregarles o darles en su cuando están niñitos, les empiezan a dar juguetes y ellos empiezan a armar. Y probablemente este niño se está formando para que en el futuro le guste la arquitectura o le guste la robótica. Entonces, yo creo que es importantísimo no decirle a un niño, y a mí me llama la atención y me preocupa, ¿no? Cuando le dicen a un niño de 6 7 años, tienes que ir a entrenar para hacerme entender mejor. Es como que le digamos a un niño de 6 o 7 años, tienes que ir a trabajar, porque el entrenamiento es un trabajo. A diferencia de que yo le diga a un niño de 6 7 años, hoy día vamos a ir a jugar, hoy vamos a ir a jugar con rompecabezas, hoy día vamos a ir a jugar a la pelota, hoy día vamos a ir a jugar a correr, hoy día vamos a ir a jugar al baloncesto. Pero claro, cuando ese niño crece y llega a los 17 18 19 años, le dicen, hey, ahora tienes que entrenar. Así como en la universidad le empiezan a mandar materias, trabajos adicionales, él empieza ya a entrenar y empieza a entender que la disciplina es parte de su formación. Y finalmente, cuando ya es un profesional, entiende que el entrenar es una palabra que dice trabajo. Entonces, esas son las cosas que yo sí creo que es fundamental. En el caso de la marcha, especialmente yo creo que en los países nórdicos, que es donde se originó, y después tuvimos un desplazamiento hacia los países andinos, nosotros tenemos como ancestros muy naturales. Tenemos aquí en los países nórdicos las caminatas de días. Nosotros, en el caso de nuestros chasquis en los Andes, que corrían días. Y si hablamos que la maratón hay toda una historia detrás, el tema de la altura, el tema de las condiciones geográficas, entonces creo que hay algunas cosas que por naturaleza nos permiten tener mayores cualidades como caminar largas distancias, nuestra estatura promedio no es la más alta, tampoco es la más baja en el mundo. Entonces esas son, creo que pequeñas condiciones que nos permiten tener ciertas bases como para poder desarrollar. Yo tuve la suerte gigantesca de crecer y formarme en una ciudad que es la capital académica del país, en los cuales tú te miras a un lado y encuentras a grandes letrados en la historia, y te miras al otro lado y son grandes sabios, grandes escritores, grandes poetas. Entonces, estás rodeado de muchas, y hay muchas universidades y hay muchas instituciones que se preocupan de mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, si bien es cierto, en una ciudad a 2.500 metros de altura, sin embargo, yo creo que fue todo eso, ¿no? El tema de nuestros migrantes, que es esa fuerza tan poderosa que dice, a pesar de la adversidad, yo tomo la decisión de ir, de sufrir lamentablemente, pero superarme. Entonces eso está en nuestro ADN, ¿no? Aquellos empresarios que dicen, oye, no tengo un puerto, no soy la capital política del país, pero nos esforzamos porque nuestras materias lleguen a Europa, lleguen a Asia, lleguen a Estados Unidos, lleguen a cualquier parte del mundo. Entonces creo que el entorno genera que, oye, hay que mejorar. Y no solo tienes que encerrarte en un escenario deportivo a estar 20 horas al día, también debes coger el libro, también debes investigar, también debes escuchar y también debes adaptarte. ¿Qué papel juega la mentalidad y la concentración en el rendimiento durante una competición de marcha? Estamos haciendo un evento en Ecuador, es un evento por el Día Internacional de la Mujer, se llama Warmi Runner, en homenaje a ellas, hemos hecho 14 años y lo hacemos en diferentes ciudades en el país. Y una de las reuniones que tuve hace un par de semanas me dijeron, queremos hacer un espacio de meditación. Entonces queremos que las participantes hagan meditación. Me dije, genial. Entonces me dijeron, queremos un espacio donde no haya bulla, donde haya un silencio total. Y claro, yo no soy experto en el tema. Dije, sí, por supuesto, vamos a encontrar el silencio y un espacio donde ustedes puedan hacer su actividad. Cuando yo era deportista de alto rendimiento, el silencio no era físico, el silencio era interno. Entonces tú puedes imaginar cómo un jugador de fútbol en un estadio que tiene 50.000 personas o 100.000 personas y todo el mundo le está gritando a favor o en contra, y ese jugador tiene que enfocarse para hacer el gol, para hacer la anotación, para hacer la super carrera. ¿Cómo lo hace? No puede decirle al estadio, hey, no hagan bulla. No pueden decirle al señor que está vendiendo las hamburguesas, hey, no vendas la hamburguesa porque me llega el aroma y quiero comer. Entonces, el silencio es interno. Entonces, cuando vamos a competir, lo que buscamos es
de manera ordenada salgan nuestros pensamientos, salgan nuestras ideas, salgan nuestros recuerdos de una manera ordenada. En el momento justo, en el momento cuando estás adolorido, cansado, empiezas a darte cuenta que la vida ha sido muy generosa contigo porque estás en un lugar, en un país diferente al tuyo, que estás representando a una nación, que Dios te dio un talento para hacerlo y que estás ahí. Entonces, el silencio interno es la manera que uno puede controlar sus pensamientos, sus recuerdos y alimentar esa parte que ya no es física, sino alimentar esta parte que es emocional. Oro olímpico en Atlanta 1996. Medalla de plata en los Olímpicos de Pekín en el 2008 y además 3 títulos mundiales. ¿Cómo fue esta experiencia de representar al país, a tu país y ganar medalla olímpica, Jeff? Yo creo que es la oportunidad que te da la vida, ¿no? Te voy a contar una historia brevemente. Había un señor fuera de la universidad que, no sé si recuerdan, sabía vender estos hot dog. Y el señor se esforzó mucho por tratar de hacer que su hijo vaya a la universidad. Y luego su hijo fue a la universidad y tuvo mucha fortuna porque le dieron unas becas para luego ir a estudiar fuera. Y se fue fuera del país y estudió y sacó sus posgrados y regresó a Ecuador. Y le dijo un día a su padre, oye papá, ¿sabes que tú tenías que haber hecho una cadena de los perros calientes como nosotros los conocemos? Tenías que haber hecho una cadena y haber creado una marca. Y hoy probablemente no te hubieras retirado solo con ese lugarcito que vendías, sino probablemente a nivel nacional tuvieras una marca y estuvieras generando recursos en este instante sin que te estés trabajando. Desperdiciaste mucho tiempo, papá. Y el papá le respondió, tienes razón, hijo. Lo único que invertí fue en tu educación. Hay muchas ocasiones que las inversiones que se hacen en ámbitos sociales o al alcance de las personas a veces no son tangibles. Entonces tú dices, ganas mundiales, ganas olímpicos, ¿cómo, cómo uno se siente detrás de todo eso? La gente podemos ver la oportunidad del resultado final, pero no vemos el camino hacia ese resultado. Y ese camino es la persona, el ser humano que camina bajo la lluvia, bajo el sol, con hambre, con sed. Y quizás es un viaje de tanto aprendizaje, pero tanto aprendizaje, que al final te das cuenta si valió la pena o no valió la pena, no por la medalla, si no valió la pena o no valió la pena el viaje, el conocimiento, el aprendizaje, los errores. Y eso que sí quisiera robarme 2 segundos nada más. Aquella Sí, persona que nos claro. está mirando y que cree que puede llegar a hacer una actividad sin cometer errores, créeme que eso no existe. No lo existe. No existe. Entonces, tenemos el derecho a equivocarnos. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tú enfrentaste en el camino hacia los Juegos Olímpicos? Para nosotros era un poco inquietante, ¿no? Llegábamos a los escenarios internacionales y los equipos que tenían algunos países eran muchísimo más grandes, ¿no? Nosotros teníamos siempre una limitante y me refiero a equipos no solo tecnológicos, no solo equipos materiales, sino también equipos humanos. En el mejor de los casos yo llegaba con un entrenador o a veces con un médico, mientras otros equipos llegaban con todo su equipo físico y todo eso. Entonces, eso es un por un lado, pero por otro lado, también creo que pudo haber existido muchos prejuicios, prejuicios nuestros porque en el siglo anterior a los países en vías de desarrollo nos llamaban países tercermundistas. Entonces, de entrada, cuando llevas a un evento, enseñan los países del primer mundo y los países tercermundistas. Y eso es complejo, entonces, tratar de vencer Sí. esos complejos, porque finalmente son complejos. ¿No? Y tú no vas a decir, no, yo soy del país del primer mundo. No, no lo soy. Y admitimos nuestras limitantes, Sí. pero tener la decisión del rato de estar parado frente a frente en los estudios, en el trabajo, en el deporte y decir,
enfrentarlo ese momento, dejar de lado todo lo que pasó en el pasado y más bien qué es lo que en ese instante puedo enfrentar y conseguir. Es difícil, es complejo, es muy complejo en muchos países el tema racial, en muchos países el tema de prejuicios, y no solo los prejuicios de superioridad, sino también los prejuicios de inferioridad, que es mucho más complejo todavía. Entonces, De acuerdo. sí hay algunas situaciones que se han presentado. ¿Qué significó para ti la ceremonia de entrega de medallas, ese momento cuando cantaste el himno nacional en el podio olímpico? Hay personas que sueñan con su pareja ideal. Hay personas que sueñan en tener su primer hijo y cuando llega están emocionados y agradecidos con la vida. Hay ese estudiante que está estudiando hasta altas horas de la noche, incluso a veces no duerme, y cuando llega a la universidad recibe ¿sabes qué? Tuviste la mejor nota en el examen. Eh, y todo eso nos damos cuenta a veces que valió la pena el esfuerzo. Pero hay una segunda instancia en que no se materializa únicamente el esfuerzo, sino es la reciprocidad con la vida. Cuando yo voy a un banco y hago un préstamo, el banco dice tienes que pagar. Cuando termino de pagar, digo al fin se terminó y ahora el bien material es mío porque ya lo pagué. Pero hay otro bien que se llama intangible, que se llama talento. Y el talento tengo que pagarlo. Pero el pagarlo no lo pago con medallas, no lo pago como en el banco, tengo que pagarle con acciones. Es ganar una medalla olímpica, estar en el podio, en el himno nacional, lindo y maravilloso, pero lo más lindo es ver a un niño o a un adulto mayor llorando de emoción, no Sí, llorando porque me estás de un sumo. país, sí, no estás llorando porque estás de un país corrupto, no estás llorando porque te robaron, no estás llorando por eso, estás llorando de emoción y de orgullo y dices, sí podemos hacerlo, nosotros somos de esa raíz, somos Me de ese sumo, Jeff, ADN. porque cuando eso pasó y te vimos llegando triunfante y llegabas prácticamente desmayado, Jeff, pero llegaste, lloramos con mi familia de la emoción, de la alegría por tu valentía, por tu perseverancia. Eres un ejemplo realmente a nivel mundial, ¿no? No, tan Y, linda. y qué lindo, dejaste esta huella enorme en todos los ecuatorianos de si queremos, podemos. Pero además yo te hago una consulta. No sé si tú después de tantos años que han pasado, tienes un poco el recuerdo de ese momento. ¿Tú recuerdas cómo era la medalla? Yo no tengo detalles de la medalla. Entonces, pero la gente sí tiene el recuerdo con su mamá, con su papá, con su hermano, con su hijo, con sus nietos, con su amigo, con su colega. Eso es la medalla. La medalla no era lo que estaba aquí colgado físicamente, no, era el triunfo emocional de una nación. Entonces, y eso creo que es la mejor medalla que Dios me ha dado la oportunidad de poder encontrar. Porque la medalla se lleva el deportista, el campeón, pero las emociones, las vivencias, te las quedas La y se queda en inspiración. cada uno de nosotros. ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento para prepararte para un evento olímpico, como es tu alimentación? En alto rendimiento hay un sistema, la gente dice el entrenamiento visible y el entrenamiento invisible. El entrenamiento visible son las horas en el estadio, en el escenario deportivo, en el psicólogo, en el terapista, en el gimnasio. Pero hay las horas invisibles en las cuales dicen, oye, tengo dos posibilidades, irme a la discoteca y tal vez voy a dormir 6 horas, o irme a la casa y voy a dormir 8 horas. Tienes ese espacio que dices, hoy este fin de semana voy a hacer que mi cuerpo se recupere y tal vez voy a pasar con mis hijos, con mi esposa, con mi novia y vamos a irnos a comer. O dices, ¿sabes qué? Me voy a ir de farra, desenfrenado y todo eso. Entonces, yo tenía un sistema de 24 horas. Las horas que dormía dependían de mi sistema de entrenamiento. La posición en la cama que dormía dependía del entrenamiento que tenía al día siguiente, porque necesitaba en un caso, si tenía distancia, era en una posición, pero si teníamos repeticiones, era en otra posición. Entonces, todo el sistema incluía la alimentación. La alimentación era extremadamente disciplinada, en los cuales, si el día de hoy me daba unas ganas absolutas de unos camarones apanados, pero el programa decía que tenía una sopa de cebolla porque mi hierro estaba bajo, tenía la sopa de cebolla que disfrutarla. Entonces, cosas como esas son las que en mi sistema era un poquito distinto. Cuando tenías que enfrentarte a largas distancias, ¿cuál era la posición favorable?
Mira, normalmente nosotros en ese sentido podíamos hacernos un descanso de lado, pero cuando teníamos repeticiones, nuestro descanso debía ser absolutamente boca arriba. Entonces, cosas como esas empezábamos a prepararlos desde la noche anterior, la parte psicológica. Entonces, cuando nosotros nos quedábamos haciendo meditación antes de dormir, hacíamos meditación boca arriba, lográbamos que nuestro sistema circular pudiera ser mucho más ágil, mucho más relajado y pueda llegar a todos los espacios. Pero a veces cuando teníamos otro tipo de entrenamiento, buscábamos otra posición porque había algunos lugares, por ejemplo, los cuádriceps en la pierna. Entonces necesitamos que nuestro oxígeno pueda concentrarse ahí, que ya no vaya hasta la punta del dedo. Entonces ahí hacíamos un doblamiento físico para que pueda concentrarse en estos grupos musculares la respiración. Cosas como esas que probablemente a veces yo creo que estaba loco, porque había muchas cosas que lo hacíamos y que hoy en día, después de casi 30 años, 20 años que me retiré, escucho a algunos entrenadores y algunos coaches y algunos de PNL que dicen los pensamientos tienen que estar en forma ordenada. Escucho a los fisioterapistas que dicen, de acuerdo a tu sistema muscular o al deporte que tú haces, tiene que ser tu recuperación. Pero claro, nosotros lo hacíamos un poco más empírico hace 20 años. Hoy se mete en el internet en 5 minutos, estás en la biblioteca o cualquier universidad del mundo. Antes teníamos que esperar, viajar a diferentes países, comprar libros, traer libros, leer los libros, rayar los libros, tomar anotes. Hoy en día es mucho más fácil la información. ¿Qué consejos darías a aquellos que están interesados en iniciarse en el deporte de la marcha? No solo en la marcha, en cualquier actividad que hagas, busca ayuda. Siempre vamos a necesitar ayuda. Y estar conscientes que el esfuerzo que implica el compromiso. El esfuerzo no es una hora, el esfuerzo no es una semana, ni 2 días. No, no. El esfuerzo es todo tu ser, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Así como cuando tú estás enamorado o enamorada y quieres salir con esa pareja y le mandas un mensajito y le mandas un poema y le escribes y le vas a ver y van a comer y van a pasear. Te das cuenta toda la cantidad de actividades. Lo mismo pasa con nuestras vidas cotidianas. Cuando tienes un sueño, una meta, todo. O sea, la recreación es parte. ¿Cómo eso te ayuda a acumular para poder desarrollar o alcanzar hasta donde quieres? Y el tema de lo que estás leyendo, cómo te ayuda, y lo que ves en la televisión, cómo te ayuda. Entonces, todo esto es una acumulación mucho más que un consejo. Es más bien, haría una reflexión. ¿Qué es lo que quieres y cuánto estás dispuesto a comprometer tu tiempo, tu esfuerzo? Gracias, Jefferson, por aceptar esta invitación. Gracias por tu increíble colaboración. Estaré a las órdenes. Cuídense muchísimo. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.